Listo. Bueno, buenos días. Y, ok. Buenos días. Me presento. Mi nombre es Jazmín Esmeralda Soto Hernández. Soy docente de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y el día de hoy vengo a platicarles una charla, una conferencia, debido al Día Internacional de la Cultura Científica y la titulé Romanticemos la diversidad genética. Pero ¿por qué tiene ese título tan peculiar? Precisamente porque vamos a hablar de la música y cómo se puede hacer divulgación científica a través de ella. Y para eso tenemos que conocer al creador de esta canción, que es Jorge Drexler, el cual es un cantautor uruguayo que viene de una familia de médicos y por lo tanto él también decide estudiar medicina, pero pues también su pasión era la música. Por lo tanto también va desarrollándose profesionalmente, pero es hasta los 30 años, 10 años después de haber empezado su carrera, que decide ya dedicarse de lleno a la música. Y pues se mueve a España y va teniendo una trayectoria. Y en 2005 gana un Oscar debido a la composición para una película, pero él también tiene como esta otra visión de ciencia y precisamente su prima, que es Alejandra Melfo, que son primos contemporáneos, ella ella es astrofísica y escritora y empieza a contarle vía comunicación no formal, por vía WhatsApp, empieza a platicarle lo que ella está estudiando. Y bueno, ella se encarga de estudiar los glaciares en Venezuela, que precisamente en mayo de 2024 pierde totalmente el glaciar, es su último glaciar Venezuela, y ella está estudiando pues todos los cambios que está teniendo la Tierra y cómo está pues afectando pues todos los microorganismos, la ecología, el ecosistema. Y ella al estudiar todos los cambios que ha tenido la Tierra, pues se da cuenta que en una era que se denomina Mesoproterozoico, ocurre algo muy peculiar. Y entonces Jorge Drexler de ahí toma inspiración para crear esta canción, ¿no? Y pues Alejandra no le cree, dice, ¿cómo vas a poner la llamada era del Mesoproterozoico en una canción? O sea, es cero popular, no va a pegar. Y pues no, Jorge. Y pues vamos a ver cómo hay mucha poesía dentro de estas cosas científicas. Y bueno, la primera frase de esta canción dice, corría la era del Mesoproterozoico, pero hay que contextualizarnos en cuándo ocurre esta era. Bueno, la Tierra tiene aproximadamente 4.500 millones de años y esta gran cantidad de tiempo se ha dividido en eones. Estos eones tenemos 4 que son los principales, que es el adeico, el arcaico, el proterozoico y en el que estamos actualmente es en el fanerozoico. Y estos eones se dividen a su vez en eras y estas eras en periodos y cada periodo en épocas, ¿no? Y entonces la era que nos interesa está en el eón proterozoico y justo es la era intermedia. Pero para más o menos darnos una idea y contextualizarnos qué tanto tiempo ha pasado, pues precisamente Alejandra Melfo, ella también yo siento que está muy arraigada también al arte, es muy artística y ella sabe tejer en telar. Entonces genera un proyecto que se le llama o ella denomina geotapiz. Y el geotapiz lo que hace es hacer a escala todo este tiempo que ha tenido la Tierra. Si tiene 4.500 millones de años, pues ella definió que cada milímetro era 1.000.000 de años. Por lo tanto, ese tapiz que tejió en telar, pues mide 4,5 metros. Y pues para que nosotros nos demos una idea de cuánto tiempo llevamos toda la especie humana,
pues apenas alcanzaría pues lo del grosor de un cabello, ¿sí? Entonces, bueno, continuemos con qué estaba pasando en la era del Mesoproterozoico, ya que nos ubicamos temporalmente. Bueno, principalmente toda la vida se encontraba en el mar y eran organismos unicelulares, los cuales, pues las que conocemos son las bacterias, donde un organismo, si se va a duplicar, se reproduce, se duplica su material genético, es decir, genera una copia igualita o con muy mínimas modificaciones, y va generando una población exponencialmente. O sea, primero es una, luego 2, 4, 8 y así sucesivamente. Y también estaba ocurriendo grandes cambios en la Tierra en esa era porque había mucha actividad volcánica y aparte empezaron a surgir estos microorganismos que la Tierra no tenía oxígeno y empiezan a producir oxígeno. Y entonces hay un cambio también en todos los ecosistemas, porque imagínense, había bacterias anaerobias, es decir, no estaban sin presencia de oxígeno, y de repente otros organismos como las cianobacterias o también las comunidades de bacterias de los estromatolitos, que hasta la fecha se puede observar, son como fósiles de esta actividad de los microbiana que hubo en esa época, ¿no? Y como dato curioso, ahí todavía están en Australia, unos que creo que datan de hace 3.500 millones de años, más o menos. Entonces, bueno, regresemos a la era del Mesoproterozoico y bueno, ¿qué estaba ocurriendo o qué sucedía en nuestra canción? Bueno, un fragmento que pone Jorge Drexler es que cuando aquella célula visionaria, en un acto inaudito tirando heroico, tuvo una idea revolucionaria. Entonces vamos a ver cómo justo en ese momento toda la vida que conocía la Tierra va a cambiar. Y dice, cansada ya de dividirse sola, vio con buenos ojos a otra célula vecina. Entonces, recordando que la vida estaba en el mar y que se hacía una réplica, es decir, una copia de las células, pues ahora lo que decide esta célula es, decidió mezclarse y aprendió a reírse. Entonces, en 2 frases nos resume toda como la evolución que pasó desde la era mesoproterozoica hasta un evento cultural. Y bueno, para recordar, las células tienen su material genético y este material genético se le conoce como ADN. Este está constituido de 4 nucleótidos que son adenina, timina, citosina y guanina. Y estos 4 nucleótidos son los que, ordenados de manera específica, producen los genes, y estos genes pues dictaminan cómo vamos o qué se va a cómo va a ser el organismo. Y a su vez están todo este material genético empaquetado con proteínas que al final forman un cromosoma. Y entonces esta célula en el mesoproterozoico decide mezclar el material genético con otra célula, ¿no? Y a partir de ahí surge la diversidad en la Tierra, ¿sí? Obviamente no como la conocemos hoy en día, tuvieron que pasar millones de años, pero pues gracias a eso pues está pues la especie humana, donde pues ahora cada cultura nos reímos de forma distinta. Por eso me encanta esta imagen, porque representa, de acuerdo a la geografía, como las onomatopeyas de la Tierra en diferentes idiomas, ¿de acuerdo? Entonces, si esa célula no se hubiera mezclado, pues no tendríamos esta oportunidad de tener tanta diversidad, ¿no? Y bueno, otro fragmento de la canción dice, y nació aquella historia del huevo y de la gallina. De seguro ya hemos escuchado esta pregunta de qué fue primero, si el huevo o la gallina, y pues cuando somos más pequeños quizá nos causa conflicto, pero precisamente se ha estudiado que los antecesores de las aves son los dinosaurios y que después del impacto del meteorito sobrevivieron aquellos que cuidaban a sus huevos. Es decir,
que había un instinto de protección. Entonces, Jorge Drexler, al enterarse de toda esta información, él plantea que sin saberlo, esa célula había inventado el amor y el sexo. Entonces, vamos a poner un poquito de contexto. Cada célula que nosotros tenemos tiene 46 cromosomas. 23 vienen de la madre y 23 del padre. Y esto es porque el óvulo y el espermatozoide tiene 23 y al originarse la célula hijo, pues se mezcla estas dos cargas genéticas, pero también algo muy importante para generar estos gametos, que son los óvulos y los espermatozoides, es que provienen de una célula madre, la cual va a generar a 4 células hijas. Pero de acuerdo al proceso de meiosis, que se le denomina, es una división muy específica, donde en un determinado momento van a recombinar los cromosomas, es decir, que las 4 células hijas no van a ser genéticamente iguales a la célula que la generó. Y entonces esto da una diversidad tan grande en la naturaleza. Y entonces se plantea que el amor es el plan maestro, porque precisamente ha sido muy exitoso, porque desde la era del Mesoproterozoico, pues existe la reproducción sexual. Y entonces, pues hay diferentes mecanismos y hormonas que ha desarrollado el cuerpo humano, entre ellas la señalización por hormonas, donde nosotros quizá hemos escuchado la hormona de la oxitocina, que es la hormona del amor. Y hay múltiples estudios de todas las funciones que puede tener la oxitocina. Y entre ellas, pues en la etapa de embarazo, genera las contracciones para que el bebé nazca. Pero también ya cuando tenemos al bebé en brazos, también genera esta señal de producción de leche para pues que el bebé se alimente. Y pues ya cuando van creciendo los hijos, pues ese amor de madre, ese amor, ese cuidado y esa protección también proviene derivado de la oxitocina. Pero no solo hay que ser pues una mamá para sentir esa sensación que genera la oxitocina, porque la oxitocina también se genera con las mascotas. Entonces, cuando nosotros vemos un cachorrito o un gatito, pues nuestra necesidad es quizá de protección, de cuidarlo o de no hacerle daño. Entonces, Jorge Drexler plantea esta canción de amor, pero contado de manera científica, y dice, desde el día aquel en que la naturaleza inventó el amor, su mejor invento. Y entonces, pues gracias a ello existe la diversidad genética, ¿de acuerdo? Y pues Alejandra Melfo, aparte de hablarle de todos estos descubrimientos que estaba teniendo al realizar su investigación, Jorge Drexler le pide que escriba una décima. Una décima es una forma de composición específica que pues se ha visto pues que tiene diferentes formas o está presente en diferentes partes del mundo. Y pues específicamente en México lo podemos ver en el guapango. Entonces, pues les voy a leer la parte de la décima que Alejandra Melfo escribió para la canción de Jorge Drexler. Dice, fundirse los dos en una, buscar el otro cobijo, crear la palabra hijo, barajando la fortuna. Entonces, como les mencionaba, cada célula tiene 46 cromosomas, 23 de la madre y 23 del padre. Y estos, a su vez, pues hay cromosomas homólogos, uno de la madre y uno del padre. Cada cromosoma tiene una cromatide hermana. Y entonces, en puntos muy específicos, en la forma de división, que es la meiosis, pues se va a generar una recombinación genética. Y entonces, como en la imagen se muestra, una cromatide hermana del cromosoma del padre va a pasar a la cromatide del cromosoma de la madre y entonces se van a generar nuevos cromosomas con una nueva combinación de genes.
Y entonces esto pues es maravilloso porque pues naturalmente nosotros no podemos controlar específicamente dónde se recombina cada cromosoma. Y es por eso que pues algunos podemos parecernos a nuestros hermanos y algunas veces no. Y bueno, parte de la canción menciona la vida, ella siempre con sus estratagemas, con tantas gemas tan imprevistas, creó una lista de pelos y de poemas, de dientes y de sistemas para la conquista. Entonces, cada especie que habita el planeta Tierra, pues ha creado diferentes estrategias, por eso menciona el estratagema, para pues prevalecer su propia especie, ¿no? Y entonces cada uno tiene rituales distintos, como por ejemplo la gran marcha del pingüino emperador, o también, por ejemplo, del pavo real, con su plumaje tan espléndido para llamar la atención de la hembra, o también del lado derecho tenemos a esta araña, que también se conoce como araña pavo real, y pues ellos le han puesto como estos GIF o emoticones porque hacen ese baile característico para atraer a la hembra, ¿no? Y entonces, pues sin esas dos células que se combinaron en el Mesoproterozoico, pues no existiría toda esta diversidad ni ese sentimiento que denominamos amor. Y bueno, ya como forma de cierre, también vamos a hablar de los árboles filogenéticos, los cuales nos pueden dar una idea de la evolución que ha tenido los organismos, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos tres grandes grupos. Dos pertenecen a los procariotas, que son las bacterias y las arqueas, y las células eucariotas, en donde estas de acá, en las células eucariotas, nosotros pertenecemos a ese tipo celular. Los animales, hongos y plantas pertenecen a eucariotas y se reproducen de forma sexual, a diferencia de las bacterias. Y bueno, ¿cómo se generan estos árboles filogenéticos? Pues bueno, se tiene ya sea el tejido del organismo que queremos comparar, qué tan cercanos o lejanos son, o también poblaciones de células unicelulares, y se va a aislar el material genético que se denomina ADN, y se va a buscar un gen que esté conservado, ya sea que su función sea fundamental, pero que no se haya modificado a lo largo de todo este tiempo. Y entonces ese gen se va a generar muchas copias con una técnica denominada PCR. Y una vez que se tengan esas copias, se va a secuenciar, es decir, se va a ver el orden en el que están acomodados los nucleótidos, ya sea la adenina, la guanina, citosina o timina. Y posteriormente, ya que se tienen todas las secuencias de los organismos que nos interesa estudiar, se analizan y se ve en cuáles, se alinean el gen de interés y se analiza en cuál se conserva y en cuál fueron variando. Y de esa manera se hacen relaciones de quienes tienen mayor diferencia respecto uno del otro. Y pues este estudio del análisis del genoma pues nos ha permitido también estudiar cómo es que la población humana ha estado migrando a lo largo del territorio. Y pues puede ayudarnos a saber si hubo ciertos cuellos de botella que se les denomina, que es que se reduce la población por algún efecto o enfermedad, pero a partir de ahí, de esa población que se redujo, pues luego volvió a crecer. Y específicamente en el año 2023, Nature saca esta portada haciendo referencia, si se fijan, en el lado de Baja California o de acá del sur de México, cómo el arte con arte huichol representan el ADN, ¿no? Y pues este estudio arrojó datos de diferentes regiones mesoamericanas divididas por grupos antropológicos y arqueológicos. Y pues este estudio permite también dar pues pauta a qué enfermedades son susceptibles la población de acuerdo a la diversidad,
Pero no solo también se puede estudiar o se puede entender las enfermedades, sino también se pueden diseñar fármacos o ver si alguna región tiene un cambio en un gen que no le permite procesar cierto tipo de medicamentos y entonces se van diseñando de acuerdo a las farmacéuticas, pues eh, medicamentos que no causen reacciones para una población determinada de acuerdo a la diversidad genética que tiene ese territorio. Y bueno, vamos ya a las conclusiones de toda esta canción que dura 4 minutos. Entonces, por eso Jorge Drexler nos hace ver cómo desde la era del Mesoproterozoico pasa a toda esta diversidad. Y bueno, vamos a recordar un poco la reproducción asexual. Y bueno, recordando que son de las células procariotas y presentan la ventaja de que solo se necesita un progenitor para llevarse a cabo y tiene muchos descendientes en poco tiempo, como veíamos en la animación inicial. Y las desventajas es que hay poca variabilidad genética y son sensibles a cambios, debido a que pues son las células hijas son copias casi iguales de las células madres. Entonces, si nosotros, por ejemplo, nos enfermamos de alguna infección bacteriana, pues cuando nos mandan antibióticos es preciso que pues, en su mayoría toda la población se erradica, pero si se deja de tomar, no sé si se sigue el tratamiento, pues podemos darle espacio a que las células que sobrevivieron de ese tratamiento pues generen una resistencia. Entonces es por eso que se recomienda que no se automedique y que se siga el tratamiento de acuerdo al tiempo indicado. Ahora, por su parte, la reproducción sexual, hay una ventaja enorme en la variabilidad genética que existe y por eso hay tantas especies en el planeta y tiene una respuesta a cambios y una adaptación. Las desventajas es que se necesitan 2 progenitores, hay un menor número de descendientes y hay mayor tiempo para obtener descendencia, pues porque las células, por ejemplo, las bacterias, más o menos en 20 minutos ya se están duplicando la población. En cambio, pues el tiempo de gestación de cada especie varía. El de nosotros pues es 9 meses, pero pues hay algunos más de mayor tiempo, como los elefantes. Y bueno, para también finalizar, pues yo les invito a escuchar el Plan Maestro. Tiene unos arreglos musicales muy interesantes que también en algunas entrevistas Jorge Drexler menciona, donde él trató de replicar musicalmente todo lo que estaba pasando en el mar. Entonces al inicio se escucha como una tuba y muchos instrumentos al mismo tiempo, con tal de como representar que pues había muchas cosas que estaban pasando en el mar y ya de ahí empieza él a cantar. Y bueno, de mi parte les muestro las referencias y también algún otro dato que actualmente pues estamos trabajando en escuela de bachilleres y con una red de educación en STEAM, donde pues relacionamos proyectos de ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Entonces, pues si gustan seguirnos y también mis redes personales, donde ahí suelo compartir algunos datos curiosos o algunos eventos que son de comunicación pública de la ciencia para que puedan asistir. Y un dato final es que la ciencia no está tan alejada de la música, del arte, y pues también existe, aparte de la canción de Jorge Drexler, también existen otras portadas de disco, por ejemplo, que están inspiradas en la ciencia. Por ejemplo, la de Pink Floyd es el efecto que vio Isaac Newton al que la luz que pasa por un prisma se divide en diferentes longitudes de onda de acuerdo a la velocidad en la que viajan. O, por ejemplo, Joy Division, eh,
Esta imagen, que parecen como montañitas, es una representación del primer pulsar que se descubrió. Por su parte, Muse, y en su disco de Second Law, esta como imagen que se ve como muy colorida, es una representación de como las interacciones neurales que puede tener un cerebro. Por su parte, también Coldplay tiene su disco X&A, y está escrito, bueno, se ve como en diferentes códigos de colores, pero está escrito, es el nombre del disco, pero en código binario. Y una de las más interesantes que se me hace es el de Pearl Jam, que es una imagen de una galaxia que tomó Hubble, nada más que ellos editaron el color para que se viera de esa manera. Y bueno, pues sin más, agradezco su atención, y pues si les parece interesante todo esto de la evolución, les recomiendo el libro que es Hay un dinosaurio en mi sopa, recordando que las aves, sus ancestros son los dinosaurios, y es una guía rápida sobre evolución biológica. Entonces, pues nada, muchas gracias por todo, y pues los esperamos para una próxima charla.